día es el siguiente. Palabras de instalación a cargo del padre Fray Javier Antonio Castellanos, vicerrector académico. Palabras de apertura del evento a cargo del doctor Martín Hernández Sánchez, decano de la Facultad de Derecho. Presentación del currículum vitae de los conferencistas y de los hechos generales del caso a debate. Primer problema jurídico a debate: la imputación de la violación de la competencia por colusión entre Odebrecht y la INCO, a cargo del doctor Carlos Mauricio Barón Díaz. El segundo problema jurídico que trataremos corresponde a la nulidad administrativa o terminación unilateral del contrato estatal, una reflexión de las potestades excepcionales y exorbitantes de la administración, a cargo del doctor Edgar Andrés Quiroga Natale. Tercer problema jurídico en debate: naturaleza, propósitos y alcance de las medidas cautelares. Como ponente, el doctor Giovanni Andrés Bernal Salamanca. Para finalizar, haremos unas preguntas del auditorio y concluiremos en último lugar. A continuación se dirige al auditorio Fray Javier Antonio Castellanos, vicerrector académico de la seccional. Presento un cordial saludo al doctor Martín Hernández Sánchez, decano de la Facultad de Derecho, al doctor Giovanni Alcides Monguimerchan, secretario de la división, a nuestros queridos panelistas y docentes, doctor Carlos Mauricio Barón Díaz, al doctor Edgar Andrés Quiroga Natale y al doctor Giovanni Andrés Bernal Salamanca, y a ustedes, queridos estudiantes, y si hay docentes, muy queridos docentes. Tener un espacio de estos dentro de la universidad nos permite encontrar que la academia tiene que ir caminando con la actualidad. Ciertamente, los pasos que da nuestro país para mejorar, para el bienestar y para el desarrollo, pues tienen que ir en consonancia no solamente con los nuevos planteamientos de la ciencia, sino también con todo lo que la ética y la jurisprudencia puede decir. Tener un espacio como estos dentro de la Universidad Santo Tomás y en la Facultad de Derecho es ir un paso adelante de todo lo que la actualidad puede hacer o en la actualidad puede darse. Es decir, que el estudiante tomasino no solamente recibe conceptos, conocimientos, sino que los pone en práctica y epistemológicamente los procesa para poder llegar a la sociedad y retribuir a la sociedad en el don propio de la palabra o de la ciencia o del estudio. Cada uno de ustedes, dentro de los parámetros académicos que recibe en la universidad, pues podríamos decir, como iluminado o afortunado, mejor, porque el grupo de docentes que los dirige a ustedes en las cátedras, pues es un grupo muy preparado. Yo le agradezco al doctor Edgar Andrés Quiroga Natale y al doctor Giovanni Andrés Bernal Salamanca el propiciar este espacio que nos da la posibilidad de reflexionar acerca de la actualidad y proyectar un país que está combatiendo la corrupción y que está transformando la sociedad, no solamente con la academia, como lo decía, sino esa transformación que permite encontrarse en la cotidianidad, en el día a día. Entonces, hago la apertura oficial de este conversatorio. Posteriormente de las palabras del doctor Martín, pues mi agenda no me permite quedarme, me encantaría quedarme, pero yo sé que va a ser de provecho y espero que un espacio académico de estos se vuelva a dar. Y sugiero y propongo que este mismo tema se amplíe no solamente para ustedes,
sino para toda la Facultad de Derecho y, por qué no, para otras instituciones, siendo un caso actual que nos permite ver los derroteros que llegan y la proyección la visión que la sociedad tiene ante este tema. Muchas gracias. Para dar apertura jurídica procesal al evento, las palabras del doctor Martín Hernández Sánchez, decano de la facultad. Reverendo Padre Fray Fray Javier Antonio Castellanos, de la Orden de Predicadores, vicerrector académico, respetados colegas, doctor Edgar Andrés Quiroga Natalia, doctor Carlos Mauricio Barón Díaz, doctor Giovanni Andrés Bernal Salamanca, doctor Giovanni Alcides Montillo Chano, estimados estudiantes, estimados compañeros profesores, docentes de nuestra facultad. Me siento muy contento, con mucha alegría, porque en la facultad hemos dado algunos pasos con miras a contar con algunos elementos de carácter pedagógico y metodológico que nos hagan hacer realidad eso que hemos plasmado en muchos documentos, que ha sido producto del consenso de toda la comunidad de la facultad, tanto de estudiantes, directivos como profesores, y ese hace realidad nuestro sistema modular. Entonces, con mucha alegría vemos que volvemos a reglamentar, a implementar la realización de nuestro examen modular. De los módulos espontáneamente han surgido muchas actividades. Una de esas actividades es esta, donde vamos a tener la oportunidad de ver, el juzgar y el actuar, porque nos han hablado mucho de las analíticas, los coordinadores de módulo, y que componen la parte básica de nuestro sistema modular y que edifica pues, la parte epistemológica de lo que hace la facultad a partir de la definición que Santo Tomás dio de ley: ordenación de la razón para el bien común por quien tiene a su cargo el gobierno de la comunidad. Pues hoy tenemos una oportunidad muy bonita, y es compartir las inquietudes aquí de los profesores de dos módulos: el módulo privado, módulo de derecho privado, y el módulo de derecho público. Ahí perfectamente vemos la coherencia, cómo se unen los módulos en problemas jurídicos, sociojurídicos actuales. Estos problemas sociojurídicos actuales nos muestran el tema de la ética en el ejercicio de la función pública, que debe ser uno de los prismas de nuestra actividad docente diaria y de nuestra actividad pedagógica. Dentro de los problemas jurídicos vemos cómo está en debate la facultad que pueda tener una superintendencia para adoptar determinadas medidas, como la reflexión en torno a lo que pueda hacer la misma administración y obviamente lo que pueda quedar al juez dentro de la jurisdicción contencioso administrativa. Ojalá saquemos el mayor provecho de la actividad y pues bienvenidos, y ojalá nos dejen muchas inquietudes nuestros docentes y amigos en el tratamiento de este tema: la ruta del sol Odebrecht frente a una decisión de carácter administrativo que toma la Superintendencia de Industria y Comercio. Bienvenidos, muchas gracias. A continuación realizaremos la presentación del currículo vitae de los conferencistas. Contaremos en la mesa con la presencia del doctor Carlos Mauricio Barón Díaz, economista de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
especialista en finanzas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, magíster en Derecho Económico de la Universidad Externado de Colombia, director de Economía y Finanzas de la Contraloría Departamental de Boyacá, secretario de Educación encargado de la Gobernación de Boyacá, docente universitario en las universidades de los Andes, Libre de Colombia, Simón Bolívar, La Sabana, en la Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad Santo Tomás. Asesor experto en contratación y políticas públicas de varias entidades públicas y privadas. Nuestro segundo conferencista, que estará el día de la tarde en este panel, conferencia y conversatorio, es el doctor Edgar Andrés Quiroga Natal. Estudios de postdoctorado en Justicia Constitucional multinivel, Universidad de Bolonia en Italia. Doctor en Derecho, Universidad Santo Tomás. Magíster en Derecho Económico, Universidad Externado de Colombia. Especialización en Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales, de la Universidad de Pisa, Italia. Especialista en Resolución de Conflictos y Estrategias de Negociación, Universidad de Castilla-La Mancha, España. Especialista en Derecho Constitucional, Universidad Nacional de Colombia. Especialista en Derecho Administrativo, Universidad Santo Tomás. Abogado summa cum laude, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Conferencista internacional en las universidades de Turín, Italia, Pisa, Italia, Bolonia, Italia, Castilla-La Mancha, España, Instituto Tecnológico Monterrey, México y la Asociación Argentina de Justicia Constitucional en Buenos Aires. Docente de diversas universidades en programas de pregrado, diplomado, especialización, maestría, doctorado. Ha ejercido y ejerce actualmente como Procurador Judicial Administrativo delegado ante el Tribunal Administrativo Boyacá, con juez de la sección segunda Tribunal Administrativo Cundinamarca, abogado asesor del Ministerio de Educación Nacional, abogado asesor del Ministerio del Interior y de Justicia, paraacadémico del Ministerio de Educación Nacional, asesor de despacho y jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Distrital y Recreación de Deporte de Bogotá. Su producción científica, autor de 6 libros, 13 capítulos de libro y 14 revistas indexadas. Nuestro tercer conferencista, el doctor Giovanni Andrés Bernal Salamanca, abogado de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja, especialista en Derecho Comercial de la Universidad Libre de Colombia, especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de diplomado en docencia universitaria, conciliación, derecho y arbitraje, docente de pregrado y de posgrado de diversas universidades, entre ellas la Universidad Santo Tomás de Tunja, Juan de Castellanos, Antonio Nariño, Universidad Libre de Colombia, Seccional Barranquilla, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Simón Bolívar, Universidad Santo Tomás Bogotá y Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Director de Maestría Derecho Privado de la Universidad Santo Tomás, abogado asesor y consultor para compañías nacionales e internacionales en Derecho Corporativo, Contratación Privada, Manejo y Recuperación de Crédito, Protección al Consumidor, Competencia Desleal, Comercio Electrónico y TICS, Derecho Asegurador y áreas afines al Derecho Comercial. Abogado litigante, experiencia profesional de 12 años, autor del libro La Agencia Mercantil, Editorial Iones. Como se dan cuenta, apreciados estudiantes y compañeros, contamos con unos ponentes y conferencistas de nuestro conversatorio con alta experiencia en el tema. A continuación, muy amablemente, los organizadores me han encomendado la tarea de realizar una descripción de los hechos generales del caso a debate. La Superintendencia, por competencia constitucional, ha realizado una investigación y, producto de ello, ha emitido un acto sancionatorio en contra de los aquí propuestos sobre la mesa investigados Odebrecht y su grupo corporativo. En este ejercicio que vamos y hemos denominado aspectos contractuales económicos y procesales a propósito de la resolución CIC 5216 de 2017, el caso de la Ruta del Sol Odebrecht, hay que tener en cuenta efectivamente que la superintendencia, al consultar la información respectiva que obra en el sistema SECO, para los que lo conocen,
y, para los que no, denominado Sistema Electrónico de Contratación Pública, hallaron unos respectivos hechos y unas respectivas evidencias, de lo cual se enmarca un proceso licitatorio que adelantó y que llevó a cabo el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, en su momento. Para lo cual, el 10 de marzo de 2009, el INCO publica el aviso de convocatoria de licitación pública, cuyo objeto consistió en seleccionar las propuestas más favorables para adjudicar 3 contratos de concesión, cuyo objeto correspondió a lo siguiente: el otorgamiento de cada uno de los concesionarios de una concesión para que realicen por su cuenta y riesgo las obras necesarias para la construcción, mejoramiento vial de la autopista Ruta del Sol, al mismo tiempo que los diseños definitivos, adquisición de predios, obtención de licencias ambientales, la financiación, la operación y el mantenimiento de las mismas, en 3 sectores puntualmente. Primer sector, denominado sector 1, Villeta El Coral. Sector 2, Puerto Salgar, San Roque. Y sector 3, San Roque, Yede, Ciénaga y Carmen de Bolívar, Valledupar. Vamos llegando a nuestro punto principal. Para el sector 2 se ha otorgado y se otorgó en ese momento la sumatoria del valor nominal de las vigencias futuras correspondientes a 3.540.123 millones de pesos. Una vez se tiene establecido esto, la INCO pues hace efectivamente una apertura del proceso de licitación pública mediante la resolución 186 del 27 de marzo de 2009. Luego se abre el espacio y el término para presentar las propuestas, término que finaliza el 27 de octubre de 2009, término en el cual se presentan las siguientes ofertas: Consorcio Vial Helios, Consorcio Vial del Sol Autopistas S.A. PSF, estructura plural, promesa de sociedad futura concesionaria Ruta del Sol SAS, Consorcio Desarrollo Vial Ruta del Sol, Unión Temporal, Concesión RDS. De esta lista de proponentes, pues observa la superintendencia que 3 de ellos efectivamente presentan una propuesta sobre el sector 2, Ruta del Sol, comprendido entre el tramo Puerto Salgar-San Roque. De ellos se encuentran Vial del Sol Autopistas, estructura plural, promesa de sociedad futura concesionaria, Ruta del Sol SAS y Unión Temporal de Concesiones RDS. El día 24 de noviembre, el INCO publica en el SECOP durante 5 días hábiles el informe de evaluación preliminar. De esta manera, durante dicho periodo, se reciben las observaciones correspondientes por parte de los proponentes. De acuerdo a ello, transcurrido este término, el día 9 de diciembre se publica un resumen de asuntos pendientes. ¿Para qué sectores? 1, 2 y 3, como ya los describimos. Y el día 14 de diciembre de 2009 se fija como fecha para una audiencia pública de adjudicación. En esa audiencia pública de adjudicación se obtienen los siguientes resultados: Vial Sol Autopista S.A. PSF, declarado como no admisible, con algunas observaciones. Segundo proponente: estructura plural,
promesa de sociedad futura concesionaria Ruta del Sol SAS, declarado admisible sin ninguna observación y sin ninguna condición. Unión temporal Consorcio RDS, rechazada porque no subsanó documentos. Se hacen las observaciones del caso y se tiene como única propuesta admisible entonces la empresa proponente Estructura Plural de Promesa de Sociedad Futura Concesionaria de Ruta Sol SAS, compuesta por quienes: accionarios, Constructora Norberto, Odebrecht S.A., Odebrecht Investimentos EM Infraestructura Limitada, Estudios y Proyectos del Sol S.A., Episol S.A. y CSS Constructores S.A. El día de la audiencia, el 15 de diciembre de 2009, se da a conocer el resultado definitivo de la evaluación del sector 2 y se reafirma como única propuesta admisible la de la empresa plural promesa de sociedad futura de concesionaria Ruta del Sol SAS, donde hay acciones, ¿cierto?, de Odebrecht S.A., Odebrecht Investimentos EM Infraestructura Limitada, Estudios y Proyectos Sol S.A., Episol S.A. y CS Constructores S.A. De tal modo que una vez analizada la oferta económica de el INCO en su momento, hoy ANI, Agencia Nacional de Infraestructura, pues se expide resolución 641 del 15 de diciembre de 2009, emitida ¿por quién? Por el subgerente de, en ese momento, la INCO y por el subgerente general encargado. En dicha resolución se obliga a empresa plural promesa de sociedad futura concesionaria que dentro de los 8 días siguientes se realice la escritura pública donde se materializa la sociedad a constituir. El día 14 de enero del 2010 se suscribe el contrato de concesión número 1 del 2010, cuyo objeto consistió en el otorgamiento de una concesión para que, de conformidad con los previstos en el artículo numeral cuarto del artículo 32 de la Ley 80, el concesionario por su cuenta y riesgo elabore los diseños, financie, obtenga las licencias ambientales y demás permisos, adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opera y mantenga el sector 2 a, lógicamente, la concesionaria Ruta del Sol, que es la empresa plural promesa de sociedad futura concesionaria. A la fecha del 14 de enero y a la fecha no se habían constituido ningún otro sí, pero una vez es expedida la resolución número 5216, de la que escucharemos cada una de las conferencias y el conversatorio, no se habían constituido sino solamente 10 otros sí. Esos son los antecedentes que nos tienen reunidos el día de hoy para este conversatorio, como bien lo manifestaba el padre Fray Javier Antonio Castellanos y el doctor Martín Hernández Sánchez. En consecuencia, pues vamos a proseguir con nuestro orden del día, dando las reglas de juegos, estimados conferencistas. Las reglas de juego son las siguientes. Se va a hacer la pregunta problema, van a contar con 10 minutos para su exposición. Luego de ello generaremos un debate entre los miembros de la mesa principal, debate pues que será distribuido, ¿cierto?, y gestionado por el doctor Martín Hernández Sánchez. Una vez se genere el debate, en ese debate el ponente tendrá un derecho a réplica para que contraargumente lo propuesto por sus compañeros de mesa. ¿Son claras las reglas del juego, señores mesa principal? Muchas gracias. Primer problema jurídico a debate.
la imputación de violación de la competencia por colusión entre Odebrecht y la INCO, a cargo del doctor Carlos Mauricio Barón Díaz. Bueno, muy buenas tardes para el doctor Martín Hernández, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, los profesores que muy amablemente nos acompañan y a todos los estudiantes por asistir a este escenario que es bastante interesante desde el punto de vista académico. La idea, como lo presentaron mis antecesores, es conversar. Más que venir aquí a exponer unas ideas, es conversar sobre esas ideas y tratar de llegar a algunas conclusiones con la ayuda del auditorio que pues, tendrá la oportunidad de realizar algunas preguntas que nos orienten para llegar a esas conclusiones. Doctor Giovanni, entonces la idea es conversar. Doctor Andrés, no hay que rasgarse las vestiduras, no hay que manotear, no hay que subir la voz, no hay que gritar, es conversar. Bueno, muy bien, entonces, como bien lo mencionaban, hay tres problemas jurídicos que se plantean y vamos a analizarlos desde el punto de vista meramente jurídico, pero también desde el punto de vista económico, el derecho económico y de la constitución política, del modelo de mercado que ella plantea y demás. El primer problema es mirar un poco la actuación de la superintendencia. Es clara la competencia que tiene la superintendencia sobre la violación de la libre competencia que nos habla la constitución política. Más que mirar la competencia es la actuación sobre si existe o no colusión en el mercado, si existe o no colusión, cuándo se da la colusión realmente y a las conclusiones que llega la superintendencia teniendo en cuenta, entre otras cosas, algunas conclusiones o ayudándose de herramientas como algunas conclusiones a las que había llegado el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto de una acción popular al respecto. Yo parto por decir, el artículo 33 de la Constitución Política nos habla de la libre competencia. ¿Y eso qué es? Cuando uno habla de competencia, tiene que ir a mirar el modelo económico de la Constitución. ¿Y cuál es el modelo económico de la Constitución? Pues desde la teoría de los modelos económicos no existe un modelo económico en la Constitución, sin embargo ponemos allá que es una economía social de mercado y habrá que desarrollar e interpretar qué es eso. Y es una economía de libre mercado que tiene una función social. Partiendo de eso, el artículo 333 nos menciona el tema de la libre competencia, de la libertad de empresa, y el 334 nos habla de la libertad económica y de la Dirección General de la Economía por parte del Estado. Entonces uno se pregunta, si ahora libre competencia es que existe una oferta y una demanda, que hay unos consumidores y unos productores, y algunos se olvidan, ubicando consumidores y productores, siempre pensamos en el sector privado, y el Estado, ¿qué resulta haciendo? El Estado resulta siendo consumidor y productor en determinado momento. Es una de las críticas que hace un modelo como el neoliberal a las actuaciones o a las actividades que debe desarrollar el Estado en determinado momento. El Estado como proveedor de bienes y servicios, el Estado regulando y el Estado supervisando tales actividades. Dicho eso, quiero tomar la definición de colusión que dice la Real Academia: pacto ilícito en daño a tercero. Pacto ilícito en daño a tercero. Esto para desarrollar la idea de si hay colusión o no, en este caso que estamos tratando, en el caso de Brecht y la Ruta del Sol 2. La ley 155 del 59 nos menciona en su artículo 1 una cláusula general de prohibición, en la cual están enmarcados todas las actividades, actos, acuerdos, convenios, etcétera, etcétera, que se dan como consecuencia de la violación de la competencia. Y me permito leer una parte: quedan prohibidos los acuerdos o convenios y en general toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia. Por eso se llama cláusula general de prohibición, es decir, per se está prohibido cualquier tipo de acuerdo, convenio, acto que tienda a limitar la libre competencia. Y como tal per se, entonces, por ejemplo, podría uno reunirse para hacer un acuerdo o un acto o proferir un acto que limite la libre competencia y no hacer nada, simplemente reunirse. Aquí se aplica la regla per se, es decir, el solo reunirse a hablar sobre el tema, así no se desarrolle, tiene una sanción. Digamos que eso es lo que la competencia, de ahí parte la superintendencia cuando impone este tipo de sanciones.
El servidor público que está aquí involucrado y que, digamos, de ahí parte de la discusión sobre si hay colusión o no, es un agente del Estado, el principal es el Estado, la administración, el agente es el servidor público. Y la teoría principal, la gente nos dice, el servidor público puede hacer caso a lo que le ordena el principal, es decir, cumplir con su función, cumplir con la Constitución, con las leyes a cabalidad, o por el contrario puede buscar su propio beneficio y desviarse del mandato del Estado, del mandato del principal, ¿sí? El servidor público debe actuar como garante en la defensa de la Constitución y las leyes. Entonces, el decreto 2153 del 92 nos menciona en su artículo 46 y subsiguientes cuándo existe o cuándo considera la ley que existe un acuerdo, un acto o competencia desleal, y empieza a definirlos. En su artículo 4 menciona, entre otras cosas, las funciones del superintendente, y en su numeral 10 nos dice vigilar el cumplimiento de las normas respecto de todo aquel que desarrolle una actividad económica. Y esto es muy importante porque ¿qué es una actividad económica? ¿O quiénes desarrollan actividad económica? Y uno se va a las páginas a mirar qué es una actividad económica y la mayoría de definiciones le dicen a uno la actividad económica puede estar ubicada en la producción, en la distribución y en el consumo. Luego el Estado desarrolla una actividad económica a través de, puede ser productor o puede ser consumidor de bienes o servicios. De esta manera define qué es un acuerdo y nos dice todo contrato o convenio entre dos o más empresas, y ahí está el quid del asunto. Si el decreto 2153 nos dice que hay acuerdo entre dos o más empresas, nos preguntamos, ¿podría haber colusión entre una empresa privada o entre varias empresas privadas y agentes del Estado? Que son los representantes del Estado. De entrada planteo que sí, que puede haber colusión independientemente de la definición que da el decreto 2153 de acuerdo, porque lo tomamos como dos o más empresas. Y entonces uno va a la definición de empresa y hay múltiples definiciones. Hay una definición social de la empresa, un grupo social que a través de la administración de recursos produce bienes y servicios tendientes a satisfacer necesidades. ¿Eso no es lo que hace el Estado? Por ejemplo, con sus programas de contratación, con sus procesos de selección de contratistas, no es administrar recursos, administrar unos ingresos a través de la hacienda y mirar en qué los va a gastar cumpliendo con los mandatos del preámbulo y con el mandato del artículo 2, por ejemplo, de promover el bienestar general. Entonces el Estado lo que hace es, en algunos casos producir, en otros comprar, consumir bienes y servicios tendientes a generar, a cumplir con los fines estatales y en general promover el bienestar general. El artículo 46 menciona las prohibiciones, actos o acuerdos, ¿sí? Y nos dice que independientemente del acto, de la naturaleza, de quienes participen, vigila o está prohibido a toda aquella persona que desarrolle una actividad económica o afecte o pueda afectar el desarrollo de esa actividad económica independientemente de su naturaleza o forma jurídica. Segundo punto, que me da pie para decir que existe colusión entre agentes del Estado y las empresas privadas en el caso de Brecht. ¿Para qué? Cuando uno se colude y tomando la definición que daba pacto ilícito en daño a tercero, ¿qué está buscando esa colusión entre un agente del Estado o entre agentes del Estado y las empresas privadas? Pues hacer un daño al tercero. ¿Y cuál sería ese tercero? Para mí ese tercero es claro, el Estado como tal. Cuando uno se colude o cuando uno hace actos de corrupción paralelos, ¿a quién está perjudicando? Al Estado en general. Y apliquemos principios de la contratación, que es el caso, economía. Pues no estoy contratando al mejor postor, estoy contratando es al que cuadramos los pliegos, al que me dio un dinero y al que yo decidí que debía ganarse el contrato. Primer afectado, el Estado. El segundo afectado, los terceros a los que saqué con maniobras dilatorias y de otra índole para decir, por cualquier cuestión, de forma o de fondo, vamos a hacer un contubernio para sacar a los otros dos oferentes, que fue lo que pasó en el caso de Brecht. En tercer lugar, ¿a quién estoy afectando? Al mercado, porque estoy mandando señales malas
de desestímulo, por ejemplo, incentivos negativos a los proponentes, porque muchos proponentes dirán, bueno, ¿y para qué nos presentamos a este tipo de procesos donde nos vamos a gastar un montón de dinero preparando una propuesta, haciendo una investigación, haciendo una cosa juiciosa, para que en el momento de la adjudicación, al momento de la evaluación nos saquen, ¿sí?, teniendo costos hundidos que llama uno, por ejemplo, en proyectos de inversión? ¿Y cuál sería el cuarto afectado para mí? La sociedad en general. Porque si yo puedo contratar, se me ocurre a mí, esa concesión por 3 billones me resultó muchísimo más costosa y muchísimo más onerosa. De tal manera que hay un pacto ilícito entre agentes del Estado y entre empresa privada para dañar a 4, por lo menos he mencionado, que son los terceros que resultan perjudicados finalmente. ¿Y en qué se basa la superintendencia para emitir este tipo de medida cautelar, que es en lo que termina la resolución 5216 de febrero de 2017? En el numeral 9 del artículo 46 del decreto 2153, que nos habla que existe colusión cuando se fijan términos en las propuestas o se ponen de acuerdo las personas para desviar el resultado de las licitaciones. Entonces, quiero dejar planteada esa idea inicial, doctor Andrés, por favor no vaya a gritar cuando le toque hablar, que existe colusión, en mi buen sentir, entre agentes del Estado y no necesariamente se da colusión entre empresas privadas. En segundo lugar, y es el debate y el tema que va a desarrollar el doctor Andrés Giovanni, el tema de la medida cautelar, y ahí se va a generar un debate bastante interesante, y es cómo esta medida cautelar termina siendo prácticamente una medida definitiva, si queremos verlo así. No quiero adelantarme al tema, pero ¿cuál es el interés, cuál es el objeto y cuál es el alcance de las medidas cautelares en determinado momento y en determinada actuación? Es lo que se plantea. Lo que sí se ve claro es que la medida cautelar se decreta para que, en protección del interés general, ¿sí?, el interés general que está afectando a todos, mencionaba la sociedad en general, por ejemplo, limitó las condiciones de competencia. ¿Y eso conlleva qué? Que tanto productores como consumidores tienen unos excedentes en el mercado. Cuando yo limito la competencia, lo que hago es subir los precios. Supongan ustedes que existe competencia y que se va acabando uno a uno de los competidores, queda un monopolista. ¿Qué hace ese monopolista, ese único productor o ese único frente? Disparar el precio, ¿cierto? ¿Quién resulta perjudicado? Todos excepto el monopolista, ¿cierto? Tiene un efecto, digamos, algo parecido a cuando subimos las tarifas de los impuestos, por ejemplo. ¿Qué efecto tiene en determinado momento en el bienestar de la sociedad? Pues reduce el bienestar de la sociedad en general, de consumidores y productores. Y eso es una ineficiencia del mercado que termina restringiendo el mercado y que termina en determinado momento mandando incentivos negativos para los oferentes en determinado momento. Y esto concluye ¿con qué? Con la medida cautelar, que es entonces lo que ordena la SIC, que no voy a profundizar, el doctor Andrés va a tratar el tema en profundidad, y es ordenar, señor, le quedan 5 minutos. Bueno, ordenar la liquidación del contrato en el estado que se encuentra. Y ahí hay un tema de debate, o más bien de aclaración, diría yo, porque ahí no creo que vaya a haber mucho debate, y es ¿en qué consisten las potestades excepcionales de la administración del Estado como tal, las cláusulas como tal, determinación unilateral, si son taxativas o se puede dar esta medida cautelar? Y finalmente, la medida cautelar incluye la nulidad del contrato, de que habla el artículo 44 de la ley 80 y siguientes. Digamos que ese es el resuelve de la resolución de la superintendencia. Entonces, esos son los temas de debate, y la idea es, insisto, doctor, no gritar, por favor. Muchas gracias. Doctor Edgar Andrés Quiroga, pues bueno, por lo que vemos acá, el doctor nos expone que ese acto es legal, que hay colusión, que hay unos efectos a terceros, al Estado, en el mercado. Entonces, doctor, ¿usted qué opina, qué piensa sobre la imputación de la violación de la competencia por colusión
entre Odebrecht y la INC. Bienvenido. Muchas gracias, señor decano, a los compañeros de panel y por supuesto a todos los asistentes. Aunque el tema que ha de ser menester desarrollar pues es el de las potestades excepcionales y exorbitantes de la administración, es absolutamente seductor tener que intervenir después de las líneas y las luces que el doctor Barón da al respecto, anticipando que siempre he sido un gran admirador de su honestidad intelectual, el doctor Barón, pero y no pierda la inocencia, qué bueno que sea tan inocente a leer una resolución solamente desde la orilla jurídica. Esto tiene un antecedente muy fuerte y es desde el punto de vista político. ¿Cuándo sale la resolución? La primera resolución en la historia de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde a través de una medida cautelar se ordena la terminación de un contrato. Y esto se da en el contexto en el cual hay un escándalo mundial por Odebrecht y por la financiación o presunta financiación irregular de la campaña Santos Presidente. No podemos olvidar que dentro de la estructura del poder público, rama ejecutiva, el superintendente es un funcionario de libre nombramiento y sobre todo doctor Barón de libre remoción del presidente de la República. Entonces resulta por lo menos coincidente que cuando se encuentra en la más baja popularidad a partir de los escándalos se comienzan a dar resultados contra la corrupción. Y castigar la corrupción vende y vende bien. Pero uno no puede crear a partir de un sofisma político una suerte de derecho del enemigo. Y es que no podemos, por lo menos desde el punto de vista de la dogmática constitucional, comprender cómo se contrarresta la violación del derecho con violación del derecho. O sea, el Estado constitucional no puede responder a la violación del derecho con otra violación del derecho. Y yo entiendo la romántica presentación económica que nos hace el doctor Carlos Mauricio Barón, y entendemos que el mercado, así como en el amor, hay reglas, desafortunadamente, ¿sí? Y ese mercado está reglado desde el punto de vista constitucional. Usted lo mencionó, artículo 58, 333, 334 superior. Pero también tenemos nuestra ley de competencia, la 1340 del 2009, y un decreto supremamente importante que es el 2153 del año 1992, en donde a partir de los artículos 46 y siguientes nos habla de las reglas del mercado. ¿Cómo se restringe ese todopoderoso mercado y su libertad? Se restringe a través de actos comerciales restrictivos, acuerdos comerciales restrictivos, causales de abuso de posición de dominio, causales de prohibición de integración empresarial restrictiva y, evidentemente, como usted de manera atinada lo señala, doctor Mauricio, la ley 155 en el artículo primero, 155 y 59 nos trae una cláusula genérica. A usted le denominó técnicamente la cláusula per se, donde dice que también se prohíbe cualquier clase de práctica comercial restrictiva sin ninguna consideración de causal de restricción. Yo no estoy en contra o en desacuerdo con que la competencia de la Superintendencia de Comercio sea velar por ese resguardo, ese importantísimo derecho colectivo que lo es la libertad de competencia. Porque la libertad de competencia tal vez es el derecho más importante que tenemos los consumidores en el escenario de mercado. En ausencia de competencia, siempre consumiríamos nosotros a precios de monopolio o oligopolio, cosa que evidentemente nos afectaría. Es decir, activar la competencia para proteger este importantísimo derecho, una enhorabuena por la superintendencia. Hacerlo a través del proceso administrativo sancionatorio sería absolutamente redundar en que es un acto legal. Ahora bien, reconocer la colusión puede darse por dos vías. Por la vía de la cláusula per se, artículo primero de la ley 155 y 59, o de las cláusulas específicas contenidas en el artículo 47 del decreto 2153 del 92. Y el 90% de la ratio decidendi, la imputación de la cláusula restrictiva, hace referencia a que se violó el numeral noveno del decreto
del artículo 47 del decreto 2153 del 92. Y no es posible que se hable de una colusión entre oferta y demanda a partir de la lectura de este artículo. Todas las causales, todas las 9 causales, o 10 si miramos la modificación de la 1340, las 10 causales de acuerdos comerciales restrictivos nos hablan de colusiones, de acuerdos, de convenios, de contratos, de concertaciones que se hacen entre oferentes, no entre la oferta y la demanda. Esto sería posible desde la regla per se, no desde la causal específica. Y ambas fueron causales de imputación, solo que el 90% de la imputación fue cifrada en una causal inexistente. No hay violación del numeral 9 del artículo 47, ya que este numeral, al igual que los que le acompañan en la arquitectura de este articulado, son causales que estructuran acuerdos entre oferentes. Ahora bien, no quiere decir que no haya colusión, es evidente, ya la evidencia es más que palmaria, que entre Odebrecht y el anterior INCO, con participación del exministro de Transporte, porque entre otras cosas ya confesó, y con la participación del exdirector de la INCO, pues se compró la licitación. Pero a la hora de imputar debe hacerse con salvaguarda el debido proceso. No porque es el enemigo debemos violar el debido proceso, ¿sí? No porque es el delincuente, no porque es el guerrillero, el paramilitar, ¿sí? El hincha de Santa Fe, el contratista con actividades irregulares, no porque es el enemigo se le debe violar el debido proceso, ¿sí? Y entonces yo no puedo cifrar una imputación a causal inexistente. Claro, usted me dirá, doctor Mauricio, que también la imputación está con el artículo primero. Sí, pero en un 10%. ¿Acaso no será, doctor Mauricio, que hay una violación del principio de congruencia horizontal en la ratio decidendi de esa resolución? Por lo menos lo dejo a título de inquietud. Y una segunda cosa que resolveremos al final, espero, es la violación del debido proceso que se hace cuando usted le cambia la naturaleza de la consecuencia sancionatoria administrativa al procedimiento. Es vergonzoso cómo la superintendencia en esta parte considerativa dice que como la consecuencia natural del procedimiento administrativo sancionatorio es la multa, y que a través de la multa usted no está protegiendo la competencia, entonces a través de medida cautelar le ordeno terminar el contrato. ¿Sí? Eso es como si usted estuviera en un proceso, permítame la comparación de pronto un poco simplista, en un proceso penal donde usted sabe que la consecuencia de haber cometido ese ilícito, por ejemplo un hurto, es una multa, y que entonces le dice, no mentiras, a través de medida cautelar le ordeno el arresto. No puede ser la medida cautelar más lesiva que la misma sanción que podría llegar a tener el que sufre la actuación, el sujeto pasivo o pasible de la actuación. Esto violaría a todas luces uno de los criterios de la medida cautelar, que es la proporcionalidad que se estudiará en el tercer paso. Entonces yo sí creo que aunque la intención es buena, ¿sí? sin ser tan inocentes y quitarle a esto un arco de suprimir al tema político, que aunque la intención es buena, la manera como se ejecuta desde el punto de vista jurídico deja un sinsabor en torno al irrespeto al debido proceso. Entonces, en estos términos, simplemente quisiera dejar motivada la contrarrespuesta a la posición del doctor Mauricio. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahí encuentra uno temas comunes, no todo es disparidad. Por ejemplo, las finalidades, obviamente, el resultado objetivo, que es la defraudación al Estado. Pero bueno, doctor Giovanni, usted que va a tratar de mostrar otro punto de vista frente a esa imputación que se hace en ese acto jurídico, ¿qué opina de ese debate que se está planteando? Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes para todos. El primer problema que a mí me surge, doctor Martín, es cómo se pronuncia Odebrecht, porque es que algunos dicen Odebrecht y otros Odebrecht, ya no sé ni cómo pronunciar. Hasta en eso hay una posición bastante contraria.
Yo considero acá que hay un distractor en mis dos antecesores, porque si bien las normas de derecho sustancial administrativo, en las cuales no quiero entronizar, hablan de la colusión, el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio en la resolución es muy claro al advertir que hay dos modalidades de vulneración o afectación a la libre competencia. Y me gusta utilizar dos expresiones: una línea vertical, la llamo vertical porque se da teniendo en cuenta la jerarquía del funcionario que en este caso recibió coimas o sobornos por parte de los organismos o de los directivos de Odebrecht, que es una línea vertical que afecta a la libre competencia, y otra que yo preferiría llamar la línea horizontal, en donde sí notamos claramente el fenómeno de la colusión, y les dejo a ustedes dos la discusión de si la colusión se da entre los oferentes únicamente o se da oferta-demanda, etcétera, etcétera. Pero creo que nos estamos distrayendo un poco, porque el argumento, uno de los argumentos, sin querer anticiparme a ello, de la superintendencia es claro, es decir, que a más de la afectación a la libre competencia, el direccionamiento en la adjudicación del contrato, las prácticas anticompetitivas y demás, pues es claro que hay dos formas de afectación, una línea vertical y una línea horizontal. Luego, el haber recibido dineros de parte de Odebrecht y de esta oficina creada específicamente, ya me voy a quitar la chaqueta yo también, doctor, no me preocupe, creada específicamente para sobornar al funcionario, podría entenderse como una forma de afectación a la libre competencia sin entrar a equipararla a un fenómeno de colusión. Y segundo, claro, yo voy a intervenir seguramente en la parte final, yo estoy ahí rezagadito porque aquí los protagonistas son ellos y voy a hablar de medidas cautelares, pero ya el doctor Andrés Quiroga deja una postura, y es la inconveniencia de la medida cautelar adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, cosa que no me parece tan inconveniente si entendemos que lo que quiere la medida cautelar es restablecer unas condiciones de mercado, y quizá esta, como lo voy a demostrar al final, era la única postura y el único camino a seguir que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio para poder restablecer una condición de mercado que lo ha dicho el doctor Barón y el doctor Quiroga. Es el derecho colectivo, digamos que con mayor importancia en materia de mercado, luego debía protegerse, y cómo más si no a través de una medida cautelar. Y doctor Barón, no iba a disentir de lo que usted, pues me acaba de acordar de algo, no nos podemos referir a la sanción de la superintendencia, porque es que no ha habido sanción. La resolución habla es de una medida cautelar, nos falta culminar el proceso y a partir de allí miraremos cuál es la sanción. Por ahora, dejo sentada esas premisas. Muchas gracias. Doctor Barón, entonces viene su derecho a la réplica. Aquí pensando en imputaciones, que tal vez son los términos comunes que se ven en estas áreas del derecho. Imputación en una decisión administrativa, imputación en el ámbito penal, hablaba aquí el doctor Quiroga. Yo me imagino la imputación obviamente en el derecho disciplinario, el tema de la acción, tanto lo objetivo como lo subjetivo. Doctor, su derecho a la réplica. ¿Qué opina entonces de esa postura del doctor Quiroga? Bueno, respetable, pero hay cositas para decirle. Doctor Andrés, independientemente de la técnica procesal y de la política que se utilice, lo que sí bien es cierto es que nadie discute que la resolución de la superintendencia va en el sentido de proteger un derecho colectivo constitucionalmente aceptado y jurisprudencialmente desarrollado en múltiples ocasiones. Si la superintendencia cometió un error de técnica, de redacción, de no darle más importancia, como usted menciona, que aplicó la cláusula per se para decir que sí había colusión y que solo el 10%, pues esquivámosle. Digámosle que a la próxima aplique el 90% la regla per se y el 10% la causal específica. La idea aquí es el derecho a la competencia que se está protegiendo. Dice usted que la medida cautelar es más lesiva que la sanción. Y yo me acuerdo desde hace muchos años, al doctor Andrés lo conozco hace bastantes años, en su desempeño profesional excelente, en los campos que él trabaja, que es una persona de admirar, diría yo. En alguna ocasión manifestó que él quería ser magistrado de la Corte Constitucional. Pero doctor, hay que tener una línea de pensamiento
derecha, no hay que acomodar el pensamiento al escenario. La medida cautelar más lesiva que la sanción. Pero se está dando cuenta de que la medida cautelar que se ordena, no es que se ordene, claro, ahí dice resuelve, ordenar, pero la medida cautelar está basada en la ley, artículo 44, ley 80 del 93, causales de nulidad absoluta a los contratos. Y la misma ley le dice, los encargados de la entidad pública, entiéndase, el más alto nivel, darán por terminado el contrato de manera unilateral cuando se observe una causal de nulidad absoluta, en los numerales 1, 2 y 4, que son contratar con personas incursas en inhabilidad e incompatibilidad, firmar un contrato, hacer un proceso y un contrato contrariando lo dispuesto en la Constitución y la ley. Entonces no es posible que uno haga el énfasis en que la superintendencia no tuvo en cuenta la cláusula per se y adicionalmente que la medida cautelar es más lesiva que la sanción. Estoy seguro, como decía el doctor Andrés, en eso coincidimos, era la única manera de restablecer la competencia. Y máxime cuando sea aprobado en el proceso penal que avanza, en el proceso en el Tribunal Administrativo respecto de la resolución de la acción popular y en el mismo proceso administrativo en la superintendencia, que los señores de Odebrecht han aceptado y se han allegado pruebas, que el señor García Peña, director del INCO para la época, ya aceptó en el proceso penal la comisión de un delito además y la comisión del acuerdo que lograron estos para efectos de limitar o evadir el tema de la competencia. Entonces, no es posible decir que la medida cautelar es más lesiva que la sanción porque la sanción no está. Y estoy seguro que la medida cautelar no se la inventó la superintendencia, la tiene la norma. Artículo 44, insisto, de la ley 80 del 93, y busca restablecer las condiciones del mercado, no hay otra. O, le pregunto, y el doctor Quiroga nos va a dar luces desde la jurisprudencia constitucional que se va a inventar ahorita, ¿cómo hacemos para restablecer las medidas, las condiciones de mercado de manera inmediata, sin esa medida cautelar? Era eso, doctor. Muchas gracias. Bueno, aquí en medio de imputaciones y de legalidad, doctor, derecho a su dúplica. Sí. Bueno, vamos a desarrollar el segundo aspecto y dentro de ese aspecto podemos darle respuesta a estos últimos interrogantes que ha planteado el doctor Carlos Mauricio, y es lo referente a las potestades excepcionales y exorbitantes que tiene la administración. Son dos categorías diferentes. Primero, ubiquémonos contextualmente un poco. Cuando se habla de contratación pública, ya se abandonó hace aproximadamente 12 años la teoría francesa del contrato administrativo, ¿sí? Y se adopta la teoría más de corte anglosajón, que es el contrato estatal. Y para que haya un contrato estatal, por lo menos en uno de los extremos, tiene que estar evidentemente una entidad pública, como aconteció con el contrato 01 del año 2010 entre el grupo empresarial que conformó el consorcio Odebrecht y la INCO, hoy ANI. Y las reglas del contrato estatal tienen ciertas especificidades, aunque, como dirían los civilistas, que sea estatal no le quita que sea contrato. Eso quiere decir que gran parte de la dogmática de los contratos estatales son derecho civil, pero hay ciertas prerrogativas que solamente le son atribuibles a los contratos estatales, como son básicamente la entronización de cláusulas excepcionales y de potestades exorbitantes. No queremos decir que en el escenario privado no pueda encontrarse una suerte de materialización de cláusulas excepcionales, solo que son más usuales en los contratos del Estado, porque el Estado no es cualquier parte en el contrato. El Estado, sin ninguna duda, representa intereses generales y ello conlleva a que el trato que se le dé al mismo tenga que ser especial. Se ha afirmado aquí
que la medida cautelar de dar por terminado el contrato tiene un asidero legal y se menciona el artículo 44 de la ley 80 del 93 con gran atino. Ese es el fundamento normativo, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que no es la superintendente la competente para ordenar la terminación unilateral del contrato. Volvemos al derecho del enemigo. Entonces, como son unos zampones, violemos el derecho con la misma herramienta que ellos utilizaron. Es decir, violación del derecho con violación del derecho. Yo creo que esta sentencia, que esta resolución, acto administrativo de la Superintendencia de Comercio, es un verdadero hito y nunca se había hecho. Era porque a ningún salvaje se le había ocurrido violar el derecho de esa manera. ¿Sí? Es evidente, hay cláusulas excepcionales. ¿Cuáles son? Nos las dice el artículo 14 de la ley 80, usted no se las inventa. Es la terminación unilateral, la interpretación unilateral, la modificación unilateral de los contratos, le hace que unilateralidad no es arbitrariedad. También tenemos otra cláusula excepcional, que es la caducidad de los contratos. Una quinta, que vendría a ser la sujeción a las normas nacionales, y una sexta cláusula excepcional, que es la reversión en los contratos de concesión. Y del mismo artículo 14, numeral segundo, se desprende que en algunos contratos las cláusulas excepcionales son obligatorias. Verbo y gracia en los contratos que se generan a propósito de los monopolios rentísticos del Estado, en los contratos de servicios públicos y en los contratos de obra sin discriminación de la cuantía. En otros contratos, las cláusulas excepcionales serán potestativos o facultativos. Le hace, por ejemplo, en los contratos de prestación de servicios públicos y en los contratos de suministro. En otros será prohibitivas, no se pueden pactar. Parágrafo del artículo 14. Algunos de ellos son, por ejemplo, en el contrato de empréstito, en el contrato interadministrativo y en los contratos que se celebren con entidades internacionales de cooperación. Y a título jurisprudencial del despacho del magistrado Andrade, sección tercera, se ha dicho también hay una cuarta tipología. Cláusulas excepcionales condicionadas cuando para poder utilizarles se requiere autorización de otro. Por ejemplo, la ley 142/94 nos dice que las empresas de servicios públicos domiciliarios, cuando quieran implicar cláusulas excepcionales en sus contratos que no sean de su misionalidad, deberán pedir autorización a la Comisión de Regulación. Bien, estas son las cláusulas excepcionales. Pero además se tienen potestades exorbitantes, como por ejemplo la posibilidad de suspender unilateralmente el contrato, de liquidar unilateralmente los contratos, de revocar directamente los actos administrativos y de terminar unilateralmente los contratos. Entonces uno dice, espérese, que aquí usted me está mezclando. ¿Cómo así que mencionó terminación unilateral como una cláusula excepcional y luego la menciona como una facultad exorbitante? Entonces es el mismo Consejo de Estado. Enhorabuena, doctor Mauricio. ¿Se fugó? No, está ahí. No me invento la jurisprudencia al punto que le voy a leer con radicado y menos mal que queda en audio. Consejo de Estado, sección tercera, radicado interno 300-251 del 12 de noviembre del 2014, magistrado o consejero ponente Hernán Andrade Rincón, en línea jurisprudencial con la sentencia del Consejo de Estado, sección tercera, radicado 29-165 del 12 de noviembre de 2014, también de Andrade, en línea con la sentencia de la sección tercera, radicado interno 27.269 de la consejera ponente Olga Mélida Valle de la Hoz, y en línea con la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado, radicado interno 27.777, consejero ponente Enrique Gil Botero. Entonces no es quien les habla quien está inventando esta argumentación, es el honorable Consejo de Estado, sección tercera. Peleen con el doctor Mauricio, no conmigo. ¿Qué nos dice el Consejo de Estado? Lo que pasa es que la terminación unilateral de los contratos es un género que se desarrolla a través de unas especies. Usted puede terminar unilateralmente un contrato como consecuencia del uso de las cláusulas excepcionales. Entonces se irá a las cláusulas que tiene el artículo 17 de la ley 80, las causales.
Esa es una sola especie, pero usted también puede hacer uso de la terminación unilateral del contrato como consecuencia de la caducidad. Si se declara la caducidad de un contrato estatal, consecuencia natural es que se dé la terminación unilateral y la liquidación del estado en que se encuentre. También habrá otra especie, la terminación lateral, que se da como consecuencia de las causales que tengan el derecho privado común. Y una cuarta, que es la que nos interesa, y regáleme su atención: la terminación unilateral de los contratos como expresión de una potestad exorbitante. ¿Y usted cuándo la puede utilizar como potestad exorbitante? Cuando se configuran 3 de las 5 causales de nulidad absoluta que trae el artículo 44 de la Ley 80. La Ley 80 nos dice en su artículo 44 que los contratos estatales serán absolutamente nulos en 5 casos. Primero, cuando se celebren con personas incursas en inhabilidad o incompatibilidad. Segundo, cuando se celebren contra expresa prohibición constitucional o legal. Tercero, cuando se celebren con abuso o desviación del poder. Cuarto, cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se funden. Y quinto, cuando se celebren con desconocimiento de los criterios sobre tratamiento de ofertas nacionales. El artículo 45 de la Ley 80 del 93 prevé en su inciso segundo, primero el inciso primero dice que cuando se dan las causales 1, 2 y 4, inciso segundo, el jefe de la entidad o su representante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato. Ojo, verbo rector, podrá. Primero, no es una imposición. Y así lo reafirma la prolija jurisprudencia de la sección tercera del Consejo de Estado, que es sombra decisional vigente, y para cambiarla, doctor Mauricio, toca hacerse elegir magistrado de la sección tercera y hacer ponencias en contra de esta consolidada línea. Podrá, verbo dispositivo, no culminativo, lo que es una opción que tiene la administración. Pero, ¿quién es el titular? Que es a lo que yo quiero llamar la atención. Hay que urdir en este punto. ¿Quién es el titular? Lo dice la sección tercera del Consejo de Estado: intérprete legítimo de las normas de carácter contractual público. El titular es la entidad contratante. ¿Quién puede terminar el contrato unilateralmente? La entidad que contrata, el contratante, la ANI. No que se le ordene una superintendencia que no es la contratante, no es la titular de esa potestad exorbitante. La SIC está extralimitando funciones porque no le es competente hacer extensiva una potestad exorbitante que solamente se le atribuye al titular. Si queremos sentar nueva jurisprudencia, vuelvo y lo repito, hay que hacerse nombrar magistrado, pero la actual y consolidada postura, y estamos hablando de 3 despachos diferentes, y si queremos sumar un cuarto, y es el de Olga Mélida, el despacho de Andrade, Gil Botero y ahora Unale Ramiro Pasos. Es decir, tenemos una muy fuerte y consolidada jurisprudencia en torno a esa competencia. Entonces pensemos inocentemente que es impecable argumentativamente la resolución. ¿De qué nos sirve si es incompetente la SIC para ordenarlo? ¿Sí? No es la SIC quien puede ordenar, porque la SIC no tiene la potestad exorbitante, cuyo único titular, lo dice el Consejo de Estado, es la entidad contratante. Bajo esas premisas dejo abierto al debate este segundo tópico para que mis compañeros, por supuesto, hagan sus disensos, no sin manifestar, doctor Giovanni, la contracción terminal CHT es una locus latina que se pronuncia sin la postura extensiva de la consonante, por lo tanto se dice Odebrecht. Muchas gracias. Bueno, interesante, aquí se aprende de todo. De todas maneras, a las partes en el debate los llamo a la siguiente reflexión, y vale la pena rescatar lo que ellos vienen planteando. El doctor Mauricio se aferra, dice: es legal, debía hacerse, hubo violación de intereses, la libre competencia, los efectos del Estado. El doctor Quiroga plantea: oiga, es una especie de medida cautelar, es una especie, ¿sí? Habrá que mirar
el alcance de esa medida. Es un género, ¿no? Es el género. Dentro del género medidas cautelares, lo que podía adoptar la administración es apenas una de todas las medidas que podría haber adoptado. Yo me pregunto, ¿por qué la SIC no ha actuado? ¿O por qué la SIC no actuó en otros muchos casos de corrupción que han sucedido en este país? Que bien tiene su componente político esta decisión, el trasfondo, lo que está detrás del acto, como bien lo menciona el doctor Quiroga, ¿no? Pensemos casos donde la nación ha asumido la parte económica, como es el Metro Medellín, ¿no? O lo que Reficar, o lo que ha ocurrido en la venta de algunas de las empresas de energía, ¿no? Que el mismo gobierno ha adoptado la decisión, pese a que económicamente eran rentables. Oiga, y la contratación de Bogotá, que ya esto se pone caliente, está interesante. Muy bien, doctor, ¿lo escuchamos? Bueno, quiero, doctor Andrés, no hay que hacer alarde y citar números de la jurisprudencia del Consejo de Estado, eso es claro para los que trabajan en esos temas administrativos, de que la terminación unilateral es el género y se puede desarrollar también a través de la especie, usted lo menciona, causales del 17, la caducidad, la potestad exorbitante. Claro, la terminación unilateral, ¿de dónde surge? Del poder imperium del Estado, que entiende que no hay una relación, una balanza, una relación equitativa entre Estado y particulares, y pues de ahí surgen las cláusulas excepcionales. Y esa potestad exorbitante de que habla el 44 de la ley 80, me permito, no sé, me tocó prender el teléfono porque el doctor Andrés a veces me hace dudar sobre lo que dicen las normas. No hay que citar al Consejo de Estado, ahí es que interpretar la norma y leerla como es. Me permito leerla. Artículo 44. Cuando se celebren con personas incursas en causales de inhabilidad o incompatibilidad. El 2 dice se celebren contra expresa provisión constitucional o legal. El 3 dice se celebre con abuso o desviación de poder. El 4 se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenta. Y el 45 nos habla de la nulidad absoluta. En su inciso segundo nos dice, literal, estoy leyendo la ley 80 que creo que no la han modificado, a no ser que usted trabaje en Colombia compra eficiente, doctor, y ya la haya modificado. En los casos previstos en los numerales 1, 2 y 4 del artículo anterior, el jefe o representante legal de la entidad respectiva deberá. Ustedes escucharon y está en audio que él dijo podrá. Son dos cosas absolutamente diferentes. ¿Sí? Y yo estaba escribiendo aquí el podrá. Entonces, ¿qué hace la superintendencia? Le informa al señor y mire a ver qué hace, haga un proceso, estúdielo. Pues en eso consiste la medida cautelar. En decirle, señor, qué pena, está aprobado en este proceso, que hubo restricción de la competencia, que hubieron acuerdos, que hubo colusión, como quiera denominarlo, y por lo tanto ordenamos mediante esta medida cautelar, no que liquide el contrato, eso dice en la resolución, pero lo que busca es restablecer, y lo dijo el doctor Giovanni claramente, las condiciones de mercado, y que haga una cosa que le dice la ley, deberá, no le está diciendo podrá. Hay que leer bien entre líneas la norma para que el podrá y el deberá, como usted mismo señalaba, son dos cosas absolutamente diferentes, y en temas de leyes sí que son diferentes. Doctor Quiroga, para cerrar. Doctor Giovanni. Doctor Quiroga ya está como no aceptando esas ideas aquí el doctor Mauricio, que se aferra al tenor literal, ¿no? Que va mucho más allá. Hay algo que les han tocado y es el finalismo, la finalidad que busca el ordenamiento jurídico. Bueno, doctor, ¿cómo cerrar este problema jurídico? ¿Usted qué piensa? ¿Por qué la superintendencia en otros eventos no ha intervenido? ¿Será que la superintendencia de aquí en adelante en contratación de alto impacto, pensemos que en Bogotá está por celebrarse los contratos que van a abrir la licitación para estudios y lo que tiene que ver con el metro, ¿no? Pensemos en que ya no la Procuraduría, porque
alrededor de una queja, una denuncia y en virtud del poder que tiene el procurador pudiera haber adoptado alguna medida. Pero en este caso las medidas las está adoptando es una superintendencia. Entonces, doctor, ¿cómo se verá el panorama de aquí en adelante en el ámbito de una de las funciones del Estado como es el de la contratación administrativa? Primero que todo, refrendar que son dos escenarios diferentes, en los cuales en una primera instancia hablamos de las cláusulas excepcionales y en el otro hablamos de las facultades exorbitantes. El verbo dispositivo está en el uso de las exorbitantes bajo la figura de la causal determinación unilateral, mientras que el verbo culminativo está en la excepcionalidad, que tiene que ver directamente con la referencia a la nulidad absoluta del contrato. Y vuelvo y lo repito, esto, el intérprete, todos podemos interpretar, ¿sí? Pero pues desafortunadamente, pues noto con tristeza que el Consejo ha estado diciente de su criterio, doctor Mauricio, y pues eso es un problema ya de principio de autoridad, ¿no? Para estos efectos, prefiero hacerle caso a la consolidada línea de la sección tercera del Consejo de Estado, que nos dice que el titular, para poder hacer uso de la potestad exorbitada, yo no entiendo por qué huyen a esa discusión, ¿sí? Pero no hay que ser tímidos, y hoy creo que estamos sentando un precedente. Los conversatorios, las conferencias, los paneles, casi siempre se hacen en estas disciplinas como un ejercicio de comité de aplausos, y entonces se trae a la persona homenajeada de la materia y siempre dice que todas sus obras son magníficas. Estamos sentando acá un punto de discusión y no eludan un tema que es crucial, y hay elusión, no digo polución, sino elusión de esa responsabilidad, doctor, en su intervención, y más en el callar omisivo, contemplativo, reflexivo, aristotélico del doctor Giovanni. ¿Quién es el titular de esa potestad? ¿Quién lo puede hacer? ¿Sí? La entidad que contrata. No se lo pueden ordenar porque es que la SIC no es el titular. Y entonces se lo estás ordenando, le está dando una orden. Y entonces si es una orden, anotaron las sentencias y si no se llevan el video, ya no es una prerrogativa. Y se llevó toda la dogmática de la sección tercera. Si a mí me lo están mandando, ya no es una prerrogativa, ya no es una potestad excepcional. Con respecto a lo que usted ha planteado, doctor Martín, con mucha preocupación, es evidente que es un tema político. Si es tan claro, si es tan prístino, diáfano, impoluto, inapelable, que tenga que ser así, ¿por qué la SIC no lo hace? ¿Por qué de los 1000 casos significativos e importantes para este Estado nunca lo había hecho? ¿Por qué ese repentino germen de creatividad, de diligencia? Yo le tengo tímidamente dos explicaciones. Una jurídica, que no se puede, así de sencillo, porque es antijurídico hacer eso. Y la segunda, política. Usted necesita dar resultados para calmar ciertos escándalos, y como no encuentra rápidamente un par de preparados, unos desocupados, los mete a una casa de estudio, hace un reality, entonces manda al superintendente a que se saque una medida terminando un contrato. Me parece eso profundamente irresponsable, ¿sí? En un Estado que se precia, por lo menos teóricamente, constitucional y social de derecho. Entonces, si este va a ser el tenor de aquí en adelante, pues qué susto para las finanzas del Estado cuando comiencen estas empresas a demandar al Estado por haber violado el debido proceso. Y hay algo que también, y me incluyo, mea culpa, hemos evadido. Ojo que aquí ya habían medidas cautelares del Tribunal de Cundinamarca. ¿Qué ordenó el Tribunal de Cundinamarca? Suspender. Tribunal de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de los efectos del contrato 01 del 2010. Ordenó al presidente que se designe una autoridad para que administre el proyecto Ruta del Sol, y ordenó una suerte de embargos para que los dineros que se habían consignado pues no se malversaran. Aquí estamos reemplazando a alguien que no ha estado nombrado en el tapete, y el juez administrativo, porque estamos hablando del tribunal como juez constitucional de la popular, estamos aquí hablando de la SIC como autoridad administrativa, y el juez administrativo al que le compete resolver sobre la nulidad absoluta de los contratos. Es que hay otras medidas, ¿sí?
Hay otras medidas de protección. Esta no es la única medida como se quiere vender. Tan es así que ya a través de otras alternativas se están desarrollando. Eso era lo que quería decir respecto de su interrogante, decano, para darle paso al tercer punto, que creo que es el más extenso, que es sobre la medida cautelar. Muy amable, doctor. Yo lo que veo aquí es muchas caras de preocupación en torno a toda la doctrina que debe aplicarse y obviamente al estudio de la jurisprudencia en torno a estos temas de derecho administrativo. Doctor Giovanni. Ok, doctor Martín. A continuación, el tercer problema jurídico a debate es naturaleza, propósitos y alcance de las medidas cautelares. Pero con permiso de la mesa directiva quiero hacer aquí un ejercicio muy dinámico de manera rápida. Apreciados estudiantes, apreciados docentes, si se han dado cuenta, desde la Secretaría de División de Facultad de Derecho queremos promover actividades relacionadas con el examen modular. Aquí se ha planteado un tema de actualidad, un tema que ha sido analizado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista real, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista jurisprudencial. Cada uno de sus docentes tiene una capacitación muy importante y ello le permite evaluar al estudiante en un examen modular, sin miedo, sin que se asuste. Es importante que la práctica se lleve también todo un concepto jurídico del que ustedes han adquirido. El ejemplo está plasmado aquí en esta actividad que hemos visto. Doctor, lo dejo con el tercer problema jurídico a debate: naturaleza, propósitos y alcance de las medidas cautelares. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a estructurar mi intervención de hasta 10 minutos según las instrucciones impartidas por el organizador en dos momentos. Un primer momento que responde a lo que el doctor Andrés Quiroga dice como el silencio y la contemplación, y es tratar de explicar y contextualizar una medida cautelar. Pero más allá de ello, una medida cautelar innominada, que es algo de lo que no hemos hablado acá. Digamos que en contraposición a la taxatividad de la que nos ha venido hablando en las citas de las causales de nulidad, de las facultades exorbitantes y demás. Y un segundo momento, tratar de aterrizar ese concepto de medida cautelar a lo que la Superintendencia de Industria y Comercio hizo mediante esta resolución. Lo primero es que cuando hablamos de cautela, estamos hablando, si investigamos en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que básicamente la definición de derecho nos dice dicho de una medida o de una regla destinada a prevenir, resalto prevenir, la consecución de determinado fin o de precaver lo que pueda dificultarla. Entonces quiero ir dejando preguntas para que ahora ustedes puedan ejercer la réplica. Y teníamos que esperar a que los miembros de Odebrecht, ¿está bien, doctor? Odebrecht, aprendo rápido, ¿no? Siguieran usufructuando el producto de este contrato, pero además siguieran impidiendo la restricción. Usted hablaba de las operaciones económicas restrictivas, exacto. Es que los demás que quisieran participar de la concesión de la Ruta del Sol están excluidos en virtud de la adjudicación del contrato. Por eso ellos se restringen y no pueden ingresar a ese mercado. Pero además, como sinónimo de cautela, prevenir o precaver. Y si vamos más allá, la doctrina nos dice que es una medida procesal adoptada de manera anticipada, medida cautelar anticipatoria, o como consecuencia o dentro de un proceso judicial o administrativo, encaminada a prevenir daños o a no hacer ilusoria la eventual sanción que surja de determinada actuación, en este caso administrativa. Y también estamos olvidando que debemos forzosamente remitirnos en materia de medidas cautelares, claro está, innominadas, a su clasificación. Primero, estamos hablando de medidas cautelares personales o patrimoniales.
Cuando la superintendencia ordena al funcionario que no lo hizo terminar el contrato debiendo hacerlo al haber advertido una causal de nulidad. Será una medida cautelar personal o patrimonial. Indistintamente de las medidas cautelares accesorias, inclusive la ordenada por el tribunal. Esas serán unas medidas seguramente patrimoniales, claro, cuando aterrizan para asegurar con el patrimonio del eventual investigado en este caso, que la multa o sanción que se imponga no vaya a resultar inocua o ilusoria y nunca se vaya a poder recuperar. Pero ahora, las medidas cautelares desde otra perspectiva también son nominadas o innominadas. En materia de estas medidas cautelares no podemos acudir a unas medidas cautelares nominadas porque no las hay, porque no tenemos una nominación de medidas cautelares, por más que se quiera hacer ver que las causales de nulidad o las potestades exorbitantes sean vistas como medida cautelar, porque la norma no las ha denominado medidas cautelares. Ahora bien, si estamos dentro de una medida cautelar innominada, tenemos que echar mano, y aquí es donde los procesalistas metemos la cucharada, tenemos que echar mano de la regulación o de los precedentes que tengamos en materia de medidas cautelares innominadas. ¿Y qué teníamos? Tangencialmente, en algunos procedimientos como medidas cautelares anticipatorias se habían ordenado en Colombia algunas con ese carácter. Verbigracia, quienes recordarán el caso Matos versus Hyundai, en virtud de una medida cautelar para impedir que otro llegara a distribuir carros Hyundai en Colombia para evitar no ocasionar un perjuicio a Matos. Pero hoy sí tenemos un precedente, doctores, y es el Código General del Proceso, literal C, artículo 590, que crea, perdónenme el lapsus, no crea, positiviza, porque ya existía, una medida cautelar. ¿Cuál? La innominada. Y nos dice que el juez, en este caso el superintendente con facultades jurisdiccionales, podrá ordenar cualquier otra medida cautelar, cualquier otra. O sea, que decir cualquier otra, no tengo por qué irme a buscar ni en el derecho sustancial administrativo ni en la ley 80 si establece allá la medida cautelar de ordenarle al funcionario que termine el contrato advirtiendo la nulidad cuando no lo hizo, porque nunca voy a encontrar esa medida cautelar allí, precisamente porque lo que lo hace innominado es el hecho de que el juez, en este caso el superintendente, acomode las circunstancias del caso. ¿Para qué? Y miren los propósitos que establecen, que es lo que más me interesa de la medida cautelar innominada: proteger el derecho al litigio, impedir una infracción, evitar las consecuencias de la infracción. Aquí de entrada tengo que decirles que hay una infracción. ¿Cuál? La del funcionario que no, advirtiendo la causal de nulidad, terminó el contrato debiendo hacerlo de manera unilateral. Al no hacerlo de manera unilateral, pues tiene que venir el juez, en este caso el superintendente, a suplir esa falencia del funcionario y a ordenar una medida, todavía no me voy a referir puntualmente a ella, que resultaría la adecuada para evitar precisamente las consecuencias de la infracción. Ahora bien, hacer cesar los daños que se hubieran causado y asegurar la efectividad de la pretensión. Si uno, después de haber analizado las características, la definición, el alcance de la medida cautelar y entendiendo que estamos frente a una medida cautelar innominada como aquella la ordenada por la superintendencia, tendríamos que hablar de cuáles son los presupuestos, porque por el hecho de que sea innominada no implica que no tengamos un marco que deba cumplir el superintendente previo al decreto de la medida cautelar, porque entonces sí llegaríamos a la tiranía o llegaríamos al abuso de la función jurisdiccional. No, el juez tiene unos parámetros para ordenar una medida cautelar innominada y él le da un nombre. En este caso le quiso dar un nombre, y el nombre que le dio a esa medida cautelar fue ordenar a la ANI proceda con la terminación unilateral del contrato y su consecuente liquidación. Ese fue el nombre que le dio a la medida cautelar la superintendencia en esta resolución. ¿Pero lo hizo de manera caprichosa? No, atendiendo unos presupuestos que además explica y con los cuales estoy de acuerdo. Primero, debe verificarse que haya una conducta anticompetitiva. En materia administrativa, ustedes doctores administrativistas lo denominan el fumus comissi delicti, y no me corrija ahorita, doctor, si pronuncié mal, por favor, porque pierdo el impulso. Es lo que nosotros denominamos los procesalistas el fumus boni juris, la apariencia del buen derecho. Es decir, que un juez en Colombia puede decretar una medida cautelar cuando advierte que al solicitante o
que hay una apariencia de buen derecho que le asiste, en este caso a la superintendencia, que pudo verificar una práctica económica anticompetitiva y, superado ese requisito, puede llegar a decretar una medida cautelar innominada. Entonces, en efecto, lo hace. ¿Y con base en qué lo hace? La investigación que adelantó, Estados Unidos, a través de la agencia, en donde miembros de Odebrecht, reconocieron que efectivamente habían pagado sobornos o coimas a funcionarios de aquel INCO, hoy ANI, para obtener la concesión. Segundo, con la aceptación de cargos que hizo el gerente en su momento de la INCO, frente a la imputación que le hizo la Fiscalía de haber recibido sobornos. Y tercero, con una visita administrativa que hizo, donde recopiló documentación que deja ver que efectivamente hubo sobornos. ¿Y por qué repito la palabra sobornos? Porque entonces acá es cuando yo argumentaba que para qué distraernos con la colusión, si finalmente las prácticas anticompetitivas, para el caso que nos ocupa, tienen dos modalidades: la vertical y la horizontal. La horizontal será la colusión. No sabemos si además de los sobornos o coimas hubo un acuerdo entre quienes participaron en este proceso contractual licitatorio, pero lo que sí sabemos es que hubo soborno, es decir, verticalmente un funcionario jerárquicamente superior recibió de quienes aspiraban a que se les concediera el contrato una suma de dinero. ¿Me estás saboteando? Una suma de dinero. Y esto es lo que nosotros decimos: hay una práctica anticompetitiva. Al existir una práctica económica anticompetitiva y estar demostrada, como lo demuestra la SIC, el primer presupuesto para el decreto de la medida cautelar estaría superado. Es decir, ese fumus boni juris o apariencia del buen derecho. Pero además, y aquí empiezo a resolverle un poco, doctor Andrés, no era que estuviera callado, algunas de sus inquietudes. Usted dice: ¿cómo es que una autoridad administrativa viene a tomar una medida de esas? Bueno, es que hay otro presupuesto de la medida cautelar innominada, el periculum in mora. Es decir, yo decreto como superintendente una medida cautelar cuando corro el riesgo de que, adelantando el proceso y una vez este culmine, ya la sanción sea inocua, sea innecesaria. Entonces, ¿qué hacíamos, doctor Andrés? Esperábamos al 2035, que era el año hasta el cual se había diferido la obtención de recursos, alimentando y consintiendo la práctica anticompetitiva, y esperábamos a ver si el juez administrativo o el tribunal de Cundinamarca algún día emitía una sentencia que ya iba a ser totalmente inocua, porque los demás competidores en ese mercado que usted llama de los oferentes, o ese mercado de las personas que participaron en el proceso licitatorio, habían quedado excluidas. Ese periculum in mora debe ir amarrado con la proporcionalidad de la medida y la razonabilidad de la medida. Y entonces, esto es de retos, claro, con el debido respeto, pero yo lo reto a que usted me escriba y me conteste esta pregunta: si usted fuera un superintendente o un juez administrativo, ¿qué medida hubiese tomado para evitar el daño? ¿Qué medida hubiese tomado para evitar el daño? Bueno, entonces uno dice: hombre, ¿cuál era la medida que debía adoptar la superintendencia? Porque es que el balón estaba en su campo de juego. Y no podíamos atender entonces a uno de tantos fallos que han venido emitiendo no solo autoridades administrativas, sino judiciales, evadiendo el verdadero problema jurídico. Aquí había que tomar medidas de fondo, que resultaron razonables. Uno diría: ¿qué es más razonable? Tomar esta medida cautelar y ordenarle al funcionario que termine el contrato para que aquellos que sobornaron dejen de enriquecerse, uno. Dos, sigan obteniendo los recursos producto de los peajes y demás de la concesión, de los avisos públicos y demás. Dos. Tres, que ellos dejaron por fuera a otros competidores. Y entonces, para no usurpar más el tiempo que me fue asignado, si entendemos que es una medida, si entendemos cuál es el alcance, cuáles son los presupuestos, que no fue caprichosa, sobre todo que es innominada, tenemos también que entender que esta medida cautelar fue el remedio que su jurisdicción, la contencioso administrativa, no tomó. Porque cuando decretó unas medidas eran unas suspensiones provisionales, ¿cierto? Esta es una medida provisional, claro, la medida cautelar es provisional. Pero ¿qué falta? La sanción o la multa, porque realmente está evitando el daño.
estamos desconociendo algo muy importante, y lo decían mis dos antecesores de manera muy acertada, con mucho conocimiento sobre ello, porque son expertos en derecho económico. Hay un derecho fundamental colectivo que debe protegerse acá. ¿Cuál? La competencia, la libre competencia. Tristemente no escuché hablar del artículo 88 y el 333 constitucionales, que garantizan la libre competencia en Colombia. Luego yo, como autoridad administrativa, superintendencia, no puedo pasar por encima de un derecho constitucional colectivo y hacer el siguiente análisis. Odebrecht, tranquilo, usted sobornó, usted siga con el contrato hasta el 2035 y esperemos a que la jurisdicción contenciosa administrativa resuelva. Y mientras ellos resuelven, entonces miramos a ver de qué manera congelamos los recursos que está obteniendo con unas medidas cautelares ordenadas por el Tribunal de Cundinamarca, que pueden ser manipuladas desde todo punto de vista. ¿Quién maneja el recurso? La misma concesión. Entonces, ¿cómo es que yo consigno los dineros que recibo de peajes en virtud de la medida cautelar? Eso va a estar muy complicado. Entonces desconocemos que aquí hay una protección de fondo que es indiscutiblemente un derecho colectivo. Construyendo una pirámide, diríamos nosotros que básicamente lo que la superintendencia hizo para decretar la medida cautelar, que además tiene unas consecuencias adicionales, pero el tiempo no me permite hablar de ellas, es, primero, entender en un primer y superior escalón que el derecho a la competencia es un derecho colectivo que nos corresponde a todos, que debe ser privilegiado y salvaguardado. Entonces, ¿qué hace? Busca el restablecimiento de la libre competencia. Ordena como consecuencia de ello la terminación del contrato. ¿Por qué? Porque ese contrato que adjudicó no fue obtenido dentro de las reglas de la sana competencia. Si hubiese sido obtenido así, otra sería la discusión y en otro escenario, pero en este no. Como usted lo obtiene pagando coimas o sobornos, está excluyendo a los demás competidores que pudieron haber sido privilegiados al haberles adjudicado el determinado contrato. Pero además está obteniendo utilidades y eso está desgarrando y está quitándole los recursos públicos, es decir, los recursos a nosotros. O sea que nos está dando donde más nos duele. Y la medida cautelar que está haciendo, restableciendo los derechos de todos y cada uno de ustedes, porque ¿con qué se pagaban las vías? ¿Con qué se pagaba el contrato? Con nuestros propios recursos. En un tercer peldaño, ordena la liquidación de ese contrato que ha sido concedido y ordena la nueva elaboración de una licitación pública para volver a adjudicar dentro de las reglas de la sana competencia. Finalmente, no miremos el efecto de la medida cautelar interpartes, Estado y contratista, no. El efecto de la medida cautelar debe mirarse es entre quienes quedaron por fuera de un mercado. ¿Y por qué quedaron por fuera de un mercado? El de los contratistas que también querían que se les adjudicara, pero que ante el pago de sobornos por parte de Odebrecht no pudieron hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. De todas maneras, pues para quienes no conocen la resolución, no es sino una decisión de 28 paginitas donde se analiza la contratación y donde se analiza estos fenómenos que nuestros panelistas han venido tratando. Doctor Quiroga, usted como que en el ámbito jurídico genera mucha controversia. El doctor Bernal estaba atento a su disertación. ¿Cuál es la réplica suya frente a esa exposición que nos acaba de hacer? Muchas gracias nuevamente por el uso de la palabra. El doctor Bernal me dejó un reto y fue: si usted fuera superintendente, ¿qué habría hecho? Yo no violaría la ley porque me encanta la libertad, es mi derecho fundamental favorito y no me gustaría prevaricar. De entrada no violaría la ley, de entrada eso sería una buena cosa, ¿no? Lo segundo, hombre, estamos desconociendo que el consorcio ya no podía hacer uso de los recursos, esos estaban embargados, que el contrato ya estaba suspendido, que había una orden de retirar a los encargados de la gerencia del proyecto y reemplazarlos por otro. Eso lo ordenó el Tribunal de Cundinamarca como juez de la popular. Es decir, ya no había un riesgo de que esos dineros pudieran estar malversados, etc. Además, quedaba solamente el 8.2% de ejecución de ese tramo. De hecho, ya hay en este momento licitación, no solo para el restante, sino para el tramo 3.
Ahora van a decir, es el tema solamente para precaver el daño. ¿En qué iba a culminar ese proceso? ¿O en qué va a culminar ese proceso? Porque a mí me parece muy particular la manera como siempre anuncian las medidas cautelares, algunas de carácter innominado, ¿sí? Y es, no son prejuzgamiento, esto no es un fallo anticipado. ¿La SIC no va a multar? ¿No? Si ya ordenó la terminación del contrato, no va a multar, evidentemente va a multar. ¿Cuál es la consecuencia del proceso sancionatorio? Una multa. Y se le olvidó, doctor Bernal, hablar de la tercera condición. No es solamente que exista una infracción, ¿sí?, de lo cual entonces, una palmaria infracción, de lo cual la medida cautelar se justifica la medida de la protección del objeto. No es solamente que haya un daño, perdón, un potencial efecto inútil de una decisión si no se toman medidas anticipativas, sino además, y lo trabaja la SIC, un estudio de la proporcionalidad de la medida. Y a mí me parece bien particular que en la página 22, solamente en la página 22, hay un numeral que es 5.5.5, proporcionalidad de la medida. Nunca hizo ningún estudio de proporcionalidad. No se hizo alusión a cuál era, de alguna manera, la idoneidad, la necesidad, la proporcionalidad en este sentido de esta medida cautelar, cuando ya habían otras medidas en curso. No podemos esperar a que los policías administrativos, llamados en este caso superintendencia, sean entonces los resolutores del juez natural. Entonces que se ponga el superintendente Robledo y que contrate, supongo, buenos abogados para que descongestione la sección tercera del Consejo de Estado, que está muy congestionada. Aquí hay un tema que no ha tenido una pacífica resolución, y es hasta dónde llegan las competencias del derecho administrativo sancionador. Cuando usted pone a la administración a ser juez, o por lo menos a tener tareas de juez, el doctor Bernal utilizó la expresión la superintendencia en función jurisdiccional. Es que no está en función jurisdiccional, está en función administrativa, en uso de derecho administrativo sancionador. ¿Hasta dónde llegan las competencias? ¿Es administración, es juez o son ambas? Y si son ambas, ¿qué es de juez y qué es de administrador? Pero a mí me parece, nuevamente lo repito, muy particular que solamente hasta este momento la superintendencia venga a ser el adalid de descongestión de la jurisdicción contenciosa y además mostrar esos niveles de diligencia solo en un caso. Mi gran preocupación es que con los mismos impuestos, doctor, que usted está digamos, resaltando de los colombianos, vamos a pagar la demanda que va a perder el Estado por una irregular terminación del contrato. Solamente le cito 3 casos: el caso Telmex, el caso Mark Hammond y el caso Urban. Todos los perdió el Estado colombiano, siendo el contratista el incumplido, siendo el contratista, en este caso, el que de manera irregular o fraudulenta, ¿sí?, se hizo al contrato, pero terminamos nosotros con nuestros impuestos perdiendo, porque culmino como inicié la exposición. No podemos confrontar la violación del derecho con violación del derecho. Muchas gracias. Muy amables, doctores, por su participación en este conversatorio. A resaltar términos que de parte y parte se utilizan, que más bien lo que nos llevan es a reflexionar en el debate, la naturaleza, la medida cautelar, hasta dónde puede llegar la medida cautelar, la competencia para la medida cautelar, y algo que resalta el doctor Quiroga, que lo trae del derecho internacional, y es el tema del enemigo aplicado a un contexto del derecho administrativo, ¿no? Un sujeto que es objeto de una decisión, en este caso la medida cautelar, les pareciera que frente a él no hay ningún derecho. Entonces, bien, doctor, por esa expresión que aplica el derecho administrativo, ¿no? Vendrían las preguntas del auditorio. Ah, perfecto, doctor, claro, sí, su derecho, eso está muy bien. Derecho a la réplica, doctor Giovanni, muy bien, muchas gracias. Gracias, unas cositas muy puntuales. En primer lugar, si había una medida cautelar que impedía disponer de los recursos de la concesión, me imagino yo, si Odebrecht había pagado sobornos, ¿cómo iba a hacer para manejar y controlar esos recursos que aparentemente eran objetos de una cautela y que no podía manejar?
Lo segundo, claro, faltaba ejecutar y terminar el tramo, pero la concesión después iba por 30 años, doctores, o sea que eran 30 años, fluctuando, por así decirlo, esa concesión. Lo tercero, usted dice, es que el juez natural no puede ser la superintendencia, pues ¿cómo le sorprendería a usted el juez natural superintendente de sociedades, el juez natural superintendente de industria y comercio, el juez natural superintendente de servicios públicos, etcétera, y cómo ha descongestionado la administración de justicia con mayor eficiencia y con mayor celeridad? Y en último lugar, pues debemos diferenciar, porque el doctor Andrés, claro, él ha utilizado la expresión, es que se ordenó terminar el contrato, y la terminación luego le va a costar al Estado colombiano en virtud de una demanda. Yo diría, una cosa es la medida cautelar que estamos discutiendo hoy, y otra será el procedimiento que adelante, en virtud de la medida cautelar, la ANI para terminar el contrato. ¿Sí? Entonces, ahí le ordenó la medida cautelar, ¿qué tal que no la cumplan, doctor? Bueno, si ya la cumplió, tendríamos que mirar cómo la cumplió, y si la cumplió mal, ahí es donde va a estar el hierro, que luego se va a demandar. Ahí es donde va a estar el error, que luego va a ser reprochable al Estado colombiano si en virtud de la orden de la medida cautelar de terminación no lo hace conforme a las formas propias de ese proceso de terminación del contrato. Y por último, doctor, me dijo que no violaba la ley, pero no me dio la solución. Muchas gracias. Quiroga. Es que ya hay medida cautelar encima. O sea, yo no entiendo, o sea, estamos supliendo a la Fiscalía, a la Contraloría, a la Procuraduría, porque como los policías administrativos solucionan, entonces, bueno, menos mal que aquí tenemos futuros senadores de la República que van a modificar la 270 y van a meter a los superintendentes como la jurisdicción de descongestión. Eso es válido en el fast track, creo que puede ser una buena idea para satisfacer las intenciones del panel. Lo primero que hago es yo no violo la ley, y como no violo la ley, nunca ordenaré una medida de la cual no soy competente. Para eso ya hay embargo, suspensión del contrato y evidentemente una nueva administración. No requería de una medida adicional, máxime cuando ya se había ordenado la licitación para el tramo 3. Lo demás es discusión jurisdiccional. No podemos dejar que los jueces sean reemplazados por los policías administrativos, por más eficientes que sean. El problema no es aquí quién es más diligente que quién, sino es el concepto de competencia que nos lo hemos comido acá en el ejercicio del debido proceso. Claro, doctor Mauricio. Doctor Andrés dijo que la nación iba a perder eso. Doctor, ¿no aspira a ver a la Corte Constitucional o qué? ¿Va a meterte tutela contra sentencia judicial? Es un libro famoso, ¿cierto? Está diciendo que la nación, o sea, es Dios, o ya saben que va a terminar el fallo. Doctor, por favor. Mire, quería decir lo siguiente, es que el doctor Andrés hace énfasis en como si la medida cautelar estuviera reemplazando, y vuelvo al artículo 44 y 45 de la ley 80, al representante legal de la entidad en la función de liquidar, de dar por terminado el contrato y liquidarlo en la situación en que se exprese, en que se encuentra. Y me permito leer el artículo segundo de la mencionada resolución. Como consecuencia de lo anterior y con el fin de restablecer la libre competencia económica, que es un, doctor Giovanni, usted manifestaba con preocupación que no mencionamos el 333, lo hemos mencionado varias veces, es un derecho colectivo protegido especialmente constitucionalmente, doctor Andrés. Entonces no podemos dejar, y para eso está la superintendencia, para proteger ese derecho constitucional. Aquí el debate no es si es una autoridad jurisdiccional o administrativa. Aquí el debate es qué estamos protegiendo y cuál es la autoridad para hacerlo. No podemos esperar a que pasen los 30 años, como bien lo decían, para que esto suceda. Debemos protegerlo de manera inmediata. ¿Y cuál era la otra opción de medida cautelar? Las que tiene el tribunal. Esperemos a ver qué pasa en el proceso, esperemos a ver que si recurren, si apelan, etcétera, etcétera. Esperemos cuántos años para restablecer un derecho colectivo. Derecho colectivo. Entonces dice, ordena a la Agencia Nacional de Infraestructura dar por terminado de manera inmediata el contrato, junto con sus modificaciones, en cumplimiento del deber legal establecido en el segundo. Le está recordando. Y no podría usted hablar de las potestades exorbitantes. A mí se me ocurre
Cuando hablamos de ley 80 estamos hablando de una ley general administrativa desde el ámbito administrativo, y cuando hablamos de la libertad económica no estamos hablando de una disposición constitucional de mayor jerarquía, por ejemplo, y esto para dejar planteada la pregunta, y no tendría la Superintendencia de Industria y Comercio una potestad exorbitante de la que usted menciona para ordenarle a otra autoridad que, siendo flagrante, siendo evidente la nulidad del contrato, no ha dado por terminado el contrato y no ha liquidado como se lo ordena la ley? ¿No podría ser una potestad exorbitante de las que usted habla de la superintendencia frente a, por ejemplo, funcionarios negligentes, háblese director del INCO, que no ha procedido de acuerdo como le ordena la norma? Muchas gracias, doctor Joan. A continuación, el ciclo de preguntas. Muy buenas tardes para todos. Una felicitación a los panelistas, pero tengo unas apreciaciones que quiero dejar sentadas. Primero, la superintendencia tiene esa función per se. Por norma general, quien anula los actos administrativos es el Consejo de Estado, pero las superintendencias tienen esa función. Habría que mirar si lo hicieron bien, ¿cierto? Pero las superintendencias tienen esa función excepcional. Es uno de los casos en donde una autoridad administrativa puede anular actos administrativos o decisiones administrativas, contratos. Bien, segundo, el Código General del Proceso no se aplica en estos procedimientos por mandato del Código Contencioso, del Código de la Ley 1437, en uno de sus últimos artículos. Que la decisión fue un asunto político. Toda sentencia, toda decisión, toda ley, incluso todo acto administrativo son actos políticos. Habría que mirar ahí el diccionario de Bobbio, cómo define qué es, de las varias maneras que se puede definir un acto político. La demanda del Consejo de Estado, pues, eso es hacer futurología, puede que sí, puede que no. Eso no lo sabe nadie, si se va a ganar o se va a perder. Y finalmente, yo pienso que el problema de este debate es un problema de que en Colombia desafortunadamente se volvió importante lo adjetivo y lo sustantivo está perdiendo valor, y en el derecho, principalmente en el derecho, o en nuestro caso en el derecho. Si no hubiera ese enredo, esa dificultad, esos procedimientos minuciosos, y si aplicara la justicia, digamos que no habría ese problema, ¿cierto? Quería dejar sentadas esas ideas porque atañen con los temas que yo desarrollo aquí en las sesiones de clase, entonces me sentí aludido. De todas maneras, reitero la felicitación a los... Bueno, muy bien. Dentro del auditorio, si existen más preguntas en torno a la magistral exposición que nos han presentado los doctores el día de hoy. Y doctor Patiño, muchas gracias por sus aportes, sus luces, muy amable. Bueno, ya para cerrar, agradecer no solamente la presencia y la paciencia de ustedes, sino además la complicidad acá de nuestros compañeros de mesa para darle un debate a un tema que básicamente tenía casi que dos intenciones. Una, sin lugar a dudas, no se puede la facultad extraer del análisis de los temas de palpitante actualidad. O sea, eso es un ejercicio permanente que debemos hacer. Pero el otro también, y vuelvo y lo reitero, era metodológicamente la posibilidad de disentir. No estamos acostumbrados a esos escenarios. Volvemos a los escenarios de comités de aplausos, y acá lo que intentamos hacer en la medida de lo posible fue confrontar ideas, y eso es absolutamente válido. Confrontar ideas no significa atacar personas. De hecho, no estamos de acuerdo en absolutamente nada. El tiempo pues se agotó porque tampoco estoy de acuerdo con lo que dijo el doctor Patiño. Yo siempre estoy en la minoría y me siento cómodo en la minoría, ¿sí? Pero venga, creo que esto no va a ser hoy para que no podamos departir en lo adelante y vamos a dejar de ser amigos. Nosotros queremos transmitirles que uno puede disentir
sin tener que agredir. Esas fueron ideas, posturas, es nuestra manera muy particular de presentar un debate y queríamos hacer algo diferente. No seguir dándonos palmadas en la espalda, sino que uno tiene que aprender a confrontar a los demás. ¿Vale? Muchas gracias por su presencia y paciencia. Antes de proceder al cierre, quiero solicitarle al doctor Bernal y al doctor Mauricio pues que nos den su apreciación de la actividad. Para la facultad pues es muy importante abrir los escenarios y sobre todo, como decía al comienzo, para mostrar a los muchachos cómo pueden enfrentar un examen modular, cómo podemos sustentar tesis, presentar argumentación, obviamente esgrimiendo jurisprudencia, doctrina, argumentos, que no siempre uno tiene la razón y a nosotros no nos van a evaluar porque tengamos la razón, sino por criterios y posturas críticas. El ejercicio del derecho hoy demanda objetividad, posturas críticas. Nosotros estamos formándonos en una facultad de carácter humanista y todos esos elementos deben jugar cuando vayamos a ser egresados. Doctores. Bueno, sumado a lo que ha manifestado el doctor Andrés, indiscutiblemente la réplica, la tesis, la antítesis y ojalá la síntesis haya sido el corolario de esta actividad. Y en segundo lugar, es que si una discusión de estas tiene sentados acá a más de 80 estudiantes en un país flagelado por la corrupción, mi mensaje para ustedes será que sean 80 pioneros anticorrupción en este país, en Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Martín, doctor Andrés, doctor Giovanni. Esta es una universidad muy importante, a la que quiero muchísimo. Y dentro del concepto de universidad y dentro del concepto de educación superior y demás, caben muchas definiciones, pero hay una muy importante y es, esto es academia, hace parte de la academia, el disenso, no el consenso, porque si vamos a la epistemología, hay que pensar epistémicamente, epistemológicamente, no porque el doctor esté haciendo estudios de doctorado y sea doctor y tenga 5 especializaciones y sea profesor de todas las universidades, tiene la razón, ¿sí? De la misma manera pierdan ese temor reverencial frente a, por ejemplo, el doctor menciona el Consejo de Estado, y es que acaso al Consejo de Estado llegan los mejores, y es que acaso el Consejo de Estado no se equivoca. No se dejen adoctrinar, Corte Suprema, Consejo de Estado es de la parte privada. Por favor, la academia es eso, que ustedes estén escuchando y revaluando todo el tiempo los conceptos que aquí se dan, porque hoy podemos tener la razón, en 2 horas o en 1 hora o mañana, quién sabe. Ese es el mensaje que quería dejarles y muy amables por su atención. Damos por cerrado el evento. Agradecemos a todos los asistentes, estudiantes, profesores, mesa principal. Muchas gracias a todos.